Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. El tiempo había transcurrido desde la destrucción del planeta Vegeta. No hubo tiempo para lamentaciones ni tonterías similares. Lo único que importaba era cumplir con sus misiones, una detrás de otra. Purga detrás de otra. Su objetivo era hacerse notar, llegar algún día a la élite, ser reconocido como un guerrero poderoso. Tal como Eri habría querido. El escuadrón Saiyajin al cual pertenecía había tenido suerte de no encontrarse presente en el momento que el meteorito se estrelló contra el planeta Vegeta, de lo contrario, sus aspiraciones también se habrían visto frustradas y ahora mismo estaría muerto junto a Eri. Ya tenemos un nuevo destino. Se trata del planeta Irun. Sus habitantes no son muy fuertes, aunque según los informes poseen una tecnología avanzada, así que debemos ser cautelosos con sus armas. Pudo escuchar decir a Oke, el líder de su escuadrón. Debía admitir que había aprendido bastante durante estos años bajo el mando de Oke. El hombre no tenía escrúpulos, algo que cualquier Saiyajin debía aprender a las malas o a las buenas. Un Saiyajin no se tenía permitido tener emociones, algo así solo lo lastraría. Un Saiyajin debía ser un guerrero letal, desprovisto de emociones, así de simple. ¿Tecnología avanzada? ¿Qué importa? Mientras sean débiles, da igual qué tipo de armas tengan. Podremos derrotarlos con facilidad. Fueron las palabras de Sabi, como ya era normal siempre confianzudo en el poder bruto. Ignoró las palabras de Sabi, continuando con sus pensamientos. La destrucción del planeta Vegeta había provocado algunos cambios notables dentro del ejército de Freezer. Después de todo, los Saiyajin siempre habían sido una fuerza a temer dentro del ejército. Sin ellos, el poder del ejército había disminuido y junto a ello, la eficacia de las misiones. Aún así, algo así no parecía importarle demasiado a Freezer. Incluso sin los Saiyajin, seguía contando con soldados más que capaces para cumplir las misiones, aunque se tardará más tiempo en cumplir con dichas misiones. Sobre todo cuando tomabas en cuenta a soldados como Zarbono Dodoria, o las temibles fuerzas especiales Ginyu. Los dos primeros apenas cumplían misiones, ya que sus deberes eran permanecer junto a Freezer, pero las fuerzas especiales Ginyu eran conocidos por ser los soldados más letales dentro del ejército, capaces de cumplir con cualquier misión dada por Freezer. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando su hombro chocó contra algo sólido. El impacto fue suficiente para hacerlo retroceder un paso, intentando mantener el equilibrio y evitar la caída. Frunció el ceño, dirigiendo su mirada hacia el frente en señal de molestia. ¿Quién había sido? Sus ojos negros se encontraron con unos ojos igual de negros. Ambos se miraron el uno al otro fijamente. Pudo reconocer de inmediato al joven frente a él. Posiblemente tenía la misma edad que él, alrededor de 10 años. Aquel niño no estaba solo. Junto a él se encontraban un niño ligeramente más mayor de cabello largo negro, posiblemente entrando en su adolescencia. Y en otro lado, se encontraba un hombre calvo, musculoso y alto. HMPH, estás tardando demasiado para disculparte, escoria. Fueron las palabras de aquel niño. Su ceño se frunció, sus ojos mirando con ira a aquel niño de su edad frente a él. Dio un paso hacia adelante, no dejándose intimidar por aquel niño. ¿Cómo dices? Cuestionó él con irritación. El niño sonrió, de forma arrogante y como si tuviera toda la situación bajo control. No solo eso, sus ojos parecían mirarlo como si solo fuera un insecto más al que aplastar. Como si se tratara de una vida inferior. Parece ser que un insecto como tú sigue sin aprender modales. Quizás debería mostrarte lo que sucede cuando no cumples con mis expectativas. Dijo aquel niño. Antes de que pudiera responder a la provocación, pudo notar cómo alguien sujetaba su cabeza y lo obligaba a agacharse contra su voluntad. Miró de reojo, notando a Oke realizando una reverencia, al igual que Sabi y Kado, todos ellos mostrando expresiones nerviosas. Quien estaba sujetándolo no era nada más ni nada menos que Oke. Intentó moverse, deshacerse del agarre, pero la mano de Oke era firme. Me disculpo por su atrevimiento, príncipe Vegeta. Fueron las palabras de Oke. Aquel niño, o mejor dicho, Vegeta mostró una sonrisa llena de diversión, como si estuviera disfrutando con toda la situación. No quiero oír cómo te disculpas por él. Quiero que las disculpas salgan de sus labios. Dijo Vegeta, dirigiendo su mirada hacia él.
Después de todo, solo es lógico que un guerrero de clase baja se disculpe ante su príncipe, ¿cierto? Fueron las palabras de Vegeta acompañadas de una sonrisa arrogante. Pudo sentir su cuerpo temblar de ira. ¿Disculparse? Él. Jamás. Jamás se disculparía y menos ante alguien como Vegeta. Prefería morir antes que hacer algo así. Aprovechando aquel momento, dio un manotazo a la mano de Oke, deshaciéndose de su agarre. Ahora que estaba libre, dirigió su mirada una vez más hacia Vegeta. No con nervios o sumisión, no. Al contrario. Su mirada estaba llena de determinación y desafío contra el príncipe Saiyajin. Si estás esperando una disculpa, jamás la recibirás, príncipe. Dijo él con una sonrisa. Vegeta lo continuó mirando por unos instantes, antes de sonreír. Antes de que pudiera procesarlo, la imagen del joven príncipe se desvaneció de su vista. Abrió los ojos con sorpresa, antes de que un intenso dolor se registrara desde la boca de su estómago, notando cómo Vegeta aparecía frente a él, impactando un puñetazo contra él. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, rebotando varias veces contra la superficie, antes de finalmente estrellarse contra la pared al fondo del pasillo. Sus manos se apoyaron contra el suelo, intentando levantarse, pero en aquel momento sentía demasiado dolor como para tan siquiera intentarlo. Jadeó en busca de aire, su rostro contorsionándose en dolor, mientras pequeñas gotas de sudor caían por su rostro, intentando soportar el dolor que sentía en aquel momento. Antes de que pudiera realizar otro movimiento, Vegeta caminó hasta él, colocando un pie sobre su cabeza. El príncipe se inclinó hacia adelante, mirándolo como si fuera algún tipo de ser inferior. Me pregunto si eres estúpido o estúpido, Kyle. No existe otra opción. Nuestros encuentros siempre terminan de la misma forma. Tú en el suelo y yo mirándote desde arriba, tal como se supone que debe ser. Dijo el príncipe con una sonrisa arrogante. Él se retorció de dolor, sus ojos mirando con ira a Vegeta. Lo único que podía pensar en aquellos instantes, era cómo deseaba que llegara el día en el cual pudiera borrarle esa sonrisa al príncipe Saiyajin. Vegeta pareció notar aquello de inmediato. Oh, vaya. ¿Todavía sigues mirándome de esa forma? Déjame arreglar eso. Dijo el príncipe Saiyajin. Antes de que él pudiera cuestionarse a qué se refería, una patada se estrelló contra su rostro. Mucho mejor. Dijo Vegeta, antes de voltearse y comenzando a alejarse. Raditz, Nappa. Vámonos. Tenemos una purga que cumplir. Con eso dicho, el trío de Saiyajin desapareció cuando giraron en un rincón del pasillo. Él se quejó del dolor, su mano extendiéndose como si estuviera intentando alcanzar a Vegeta, pero estaba fuera de alcance. Y a este ritmo, parecía que iba a ser así por siempre. Ignoró la sangre que empezaba a filtrarse desde sus fosas nasales, al igual que los constantes temblores que sacudían su cuerpo. Maldición, fue lo único que logró murmurar. Un día de estos terminarás muerto. El único motivo por el cual sigues vivo es porque el príncipe Vegeta te encuentra entretenido, pero, llegado el momento en el cual se aburra de ti, se deshará de ti. Dijo Oke, acercándose hacia él, mirándolo desde arriba. Necesitas aprender a controlar esas emociones, Kyle. Tal como bajas la cabeza ante Freezer, debes hacer lo mismo ante Vegeta. Dijo Oke. Jamás. Escupió Kyle con rabia. Sí. Él y su grupo no habían sido los únicos que habían sobrevivido a la explosión del planeta Vegeta. Tal como se acababa de ver, el príncipe Vegeta y sus dos perros leales también habían sobrevivido. Tal como ellos, el príncipe y compañía también se encontraba fuera del planeta en una misión, al momento de la explosión del planeta Vegeta. Desde entonces, sus encuentros con el príncipe habían sido de todo menos agradables. Era incapaz de soportar su actitud superior y arrogante, como si estuviera viendo frente a él simples insectos. Pero, ¿qué podría esperar del príncipe Saiyajin? Un Saiyajin que fue considerado como un prodigio al momento de su nacimiento. Su poder era tan sorprendente, que actualmente, con apenas 10 años, ya superaba a la mayoría de Saiyajin adultos, e incluso se decía que podría igualar el poder del rey Vegeta. Y con cada misión que completaba. Con cada año que transcurría, el príncipe tan solo se volvía más fuerte. Pero él no era el único, pensó Kyle. Una sonrisa temblorosa se formó en sus labios, apoyando sus manos en el suelo y levantándose, tambaleándose por unos instantes. Él también se estaba haciendo más fuerte. Y llegaría un día, donde podría mirar de tú a Vegeta. Oke dejó escapar un suspiro, negando con la cabeza. Eres irremediable, como sea. Vámonos, tenemos una misión que cumplir. Dijo Oke. Kyle asintió, limpiándose con la muñeca la sangre que caía por su nariz.
Debo admitir que tienes valor, mocoso. O quizás sea estupidez. Porque hay que estar muy loco para enfrentar de esa forma al príncipe Vegeta. Dijo Sabi con una sonrisa. No me importa lo que penséis. Fueron sus palabras. Y era cierto. Daba igual lo que el resto dijera. Él tenía un objetivo claro. Volverse más fuerte. Y más fuerte. Hasta tal punto, que sería reconocido como alguien de élite. Probaría que incluso un guerrero nacido en la clase baja podía ser considerado uno de élite con el esfuerzo adecuado. De todos modos, ahora tenía una misión que cumplir. Si había logrado escuchar bien, se trataba del planeta Ilum, un planeta donde sus habitantes eran débiles, pero compensaban esa debilidad con tecnología. Solo esperaba que supusieran un buen desafío. Cambio de punto de vista. Esto no podía estar pasando, fueron los pensamientos de Kyle. Actualmente se encontraba malherido, su cuerpo tambaleándose de un lado a otro, su vista volviéndose borrosa por meros instantes. Sus dientes se apretaron, dirigiendo su mirada hacia un lado, comprobando el cuerpo caído de Kado. Un agujero limpio en su frente. Ni siquiera tuvo tiempo para gritar. Su mirada se desvió hacia el otro lado, comprobando el cuerpo del corpulento Saiyajin conocido como Sabi. El Saiyajin había logrado defenderse de múltiples ataques dirigidos hacia él y había logrado asesinar a buena cantidad de nativos, antes de finalmente caer ante el peso de sus heridas. Y por último, frente a él, todavía de pie, se encontraba Oke. El líder del grupo. Incluso siendo tan poderoso como era, ni siquiera él había sido capaz de defenderse de las armas de aquellos nativos del planeta Ilum. Oke dejó escapar un grito, balanceando una mano hacia adelante, liberando una poderosa explosión de ki hacia adelante. El ataque terminó con múltiples hombres del ejército de Ilum, destruyendo por completo varios vehículos, similares a tanques, de un solo ataque. Lamentablemente para Oke, su ataque no había sido suficiente como para terminar con todos el ejército de Ilum. Desde diferentes puntos, los nativos comenzaron a disparar nuevamente sus armas, los tanques aún intactos disparando contra el Saiyajin malherido. Se vio obligado a alzar sus brazos para cubrir su rostro, cuando una explosión tras otra sucedió frente a él. El terreno pareció temblar por unos instantes ante las explosiones, dichas explosiones levantando una extensa nube de humo negra. Cuando la nube de humo se disipó, dejó revelar a Oke todavía de pie, su figura tambaleante, la sangre derramándose desde puntos diferentes de su cuerpo. Él dejó escapar un grito desgarrador, dando un paso hacia adelante. Y entonces, él cedió. Oke cayó de rodillas, antes de finalmente derrumbarse en el suelo, sin realizar ningún otro movimiento. Había quedado solo. Kyle había quedado solo. Miró desesperadamente de un lado a otro, observando cómo los habitantes de aquel planeta comenzaban a apuntar sus armas hacia él, el único invasor todavía en pie y posiblemente con vida. No iba a morir aquí. No moriría de esta forma. Él era un Saiyajin. Un miembro de la raza guerrera más poderosa del universo. No caería ante estos debiluchos. Un disparo resonó en la ciudad en ruinas, impactando directamente contra su hombro. Sus ojos se abrieron, dando un paso hacia atrás debido al impacto. Dejó escapar un gruñido, mirando hacia adelante. Cargó una esfera de ki en una de sus manos, antes de que otro disparo sonara, en esta ocasión, impactando contra su rodilla. Antes de que pudiera remediarlo, se encontró cayendo al suelo, jadeando en busca de aire. Alzó su mirada, ya borrosa, logrando observar cómo los habitantes de aquel planeta se aproximaban hacia él lentamente. Él iba a morir allí, maldición. Lo siento, él herí. Él no podría cumplir con el sueño de ambos, fue su último pensamiento, antes de que todo se volviera oscuro a su alrededor. Cambio de punto de vista. Un repentino dolor abrasador lo despertó. Un grito salió de sus labios, retorciéndose de dolor. Intentó averiguar qué sucedía a su alrededor, tan solo moverse, pero resultó inútil. Algo estaba restringiendo sus movimientos. Sus dientes se apretaron, sintiendo como su espalda ardía ante lo que fuera que le estaban haciendo. ¿Qué estaba sucediendo? No lo entendía, pero en aquel momento, lo único que podía hacer era gritar de dolor. Después de unos segundos, le retiraron lo que fuera de la espalda. Podía todavía sentir su piel ardiendo, el dolor parecía propagarse por todo su cuerpo. Aún así, intentó descifrar su entorno. Pudo notar un fuego en un rincón, ardiendo con fuerza. El cuarto era pequeño y estrecho, las paredes de ladrillo. Su mirada se dirigió hacia el otro lado, notando a un hombre con una vara de metal, su punta brillando al rojo vivo. ¿Qué demonios le habían hecho?
Antes de que pudiera pensar mucho más en ello, pudo notar cómo otro hombre se aproximaba a su posición, aflojando sus restricciones. Aquello fue todo lo que necesitaba. Volteándose de inmediato, conectó un revés contra aquel hombre, tirándolo al suelo con aquel golpe. Su mirada se dirigió de inmediato hacia el otro hombre en el lugar, con intenciones de lanzarse de un momento a otro. Y repentinamente, lo que parecía ser una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. Su cuerpo se inmovilizó por completo, un grito estrangulado saliendo de sus labios, antes de caer sobre una rodilla cuando la descarga eléctrica cesó. Veo que todavía tienes las suficientes fuerzas como para intentar escapar. Fueron las palabras de aquel hombre, que sostenía en su mano lo que parecía ser alguna especie de control remoto. Lamentablemente para ti, no existe escapatoria para ti. Maldito, ¿qué me has hecho? Cuestionó él, intentando recobrar el aliento. ¿Aún no te has percatado? ¿Qué te parece si compruebas tu cuello? Cuestionó el hombre. Él parpadeó ante aquello. Ahora que ese hombre lo mencionaba, podía sentir algo rodeando su cuello. Se llevó sus manos hacia dicha parte del cuerpo, notando de inmediato la sensación de algo frío y sólido. Alguna especie de metal. Él tenía puesto alguna especie de collar. Tal como si fuera un animal. Ahora podía comprender la descarga eléctrica. Ese collar debía ser el responsable. Pero, ¿de verdad creían que podían controlarlo solo mediante descargas eléctricas? Ja. Él era un Saiyajin. No se iba a rendir por algo así. Supongo que ya lo habrás comprendido. Ese collar es el responsable de la descarga eléctrica, pero, esa no es su única función. Dijo el hombre, acercándose hacia él. Él sonrió. Eso era, acércate más. Cuando aquel hombre se acercó lo suficiente, él decidió actuar. Se levantó de inmediato, balanceando un pie contra él. Para su sorpresa, aquel hombre logró alzar un antebrazo a tiempo, deteniendo la patada. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Quizás estaba debilitado y malherido, pero, los habitantes de este planeta deberían ser unos debiluchos. Antes de que pudiera pensar mucho más, el hombre aterrizó un golpe sobre su estómago. Sus ojos se abrieron, cayendo de rodillas y tosiendo en busca de nuevo aire. ¿Qué? ¿Por qué su golpe había dolido? Fue entonces cuando recordó sus palabras. El collar tenía otra función, pero, ¿cuál? Tú, él dejó escapar un gruñido, dirigiendo su mirada hacia aquel hombre. ¿Qué demonios hace este collar? Cuestionó. Te lo explicaré. No solo proporciona descargas eléctricas, también restringe tu energía y fuerza física. Puedes ser un Saiyajin, pero ahora mismo, no eres más que un simple niño normal y corriente. Dijo el hombre con una amplia sonrisa. ¿Cómo? ¿Este collar estaba restringiendo su fuerza? Maldición. Dejó escapar un gruñido, llevando sus manos al cuello e intentando romper el collar con todas sus fuerzas, pero daba igual cuánto se esforzara, el collar no cedía en lo más mínimo. Suficiente de explicaciones. Muévete. Fueron las palabras del hombre. Él sonrió. Oblígame. Fueron sus palabras. Un error de su parte. Antes de que pudiera reaccionar, otra descarga eléctrica sacudió todo su cuerpo, un grito de dolor saliendo de sus labios. El hombre dejó de pulsar el botón. Parece que no comprendes tu posición. Lo repetiré una vez más. Muévete. Él apretó los dientes, levantándose lentamente, tambaleándose por unos instantes. Jadeó, mirando al hombre frente a él con ira. Estaba tentado a lanzarse contra él una vez más, pero sabía que sería un esfuerzo inútil en su situación actual. En este momento, lo mejor que podía hacer era conservar todas sus fuerzas y aprovechar el momento indicado para darle la vuelta a la situación. Con eso en mente, optó por obedecer al hombre, comenzando a caminar hacia adelante. Salieron de aquella sala, caminando a través de un estrecho pasillo. No tardaron mucho en llegar frente a otra puerta. Él miró fijamente la puerta, preguntándose qué lo estaría esperando al otro lado. La puerta se abrió, dejando revelar una vista desoladora. Frente a él, se encontraban múltiples celdas. Cada una de ellas parecía contener a un prisionero, cada uno en un estado peor que el anterior. ¿Qué demonios? ¿Dónde estaba? Antes de que pudiera encontrar una respuesta a esas preguntas, el hombre detrás de él le dio una patada en la espalda, obligándolo a reanudar sus pasos. Dejó escapar un gruñido. Si tan solo no tuviera ese maldito collar, podría matar a ese estúpido en un instante, pero en su situación actual, debía pensar con cabeza. Continuaron caminando, hasta llegar a una celda vacía. Este será tu nuevo hogar a partir de ahora. Dijo el hombre, abriendo la celda. Entra. No era una petición.
Era una orden por parte del hombre. Sus pies dudaron por unos instantes, antes de dar un paso hacia adelante. En el momento que lo hizo, la puerta de la celda se cerró detrás de él. Se dio la vuelta, observando la sonrisa de aquel hombre. Disfruta de tu estancia aquí. Mañana comenzarás a trabajar, así que asegúrate de guardar fuerzas. Con eso dicho, el hombre comenzó a alejarse. Lo ignoró, centrando su atención en la pequeña celda en la cual se encontraba ahora mismo. Un retrete, un lavabo y una simple cama. Las paredes estaban hechas de ladrillo, tal como aquella habitación. Alzó su mirada, observando una ventana cubierta de rejas, por donde la luz natural parecía entrar. Desde su posición podía observar el cielo azul del planeta, el sol brillando con intensidad. Eso le hacía preguntarse cuánto tiempo había pasado desde que había caído inconsciente. ¿Horas? ¿Días? No lo sabía, pero, tomando en cuenta que podía mantenerse en pie, los nativos de este planeta parecían haber tratado sus heridas, al menos, las más graves. Querían mantenerlo prisionero, pero, ¿por qué? ¿Por qué no matarlo como el resto de sus compañeros? ¿Compasión porque era un simple niño? No, no era eso. Esto era algo diferente, él no era un prisionero. Era un premio. Una muestra de que habían logrado repeler al ejército de Freezer. Y él era el premio. Y posiblemente, también el juguete de estos sujetos. Frunció el ceño, llevándose una mano a su espalda, donde su piel todavía quemaba. Cuando tocó la superficie quemada, no pudo evitar hacer una mueca con su rostro ante el dolor, pero lo ignoró, recorriendo la quemadura. Quizás no la podía ver, pero no era una quemadura sin sentido alguno, parecía tener forma, algún tipo de símbolo o similar. Por otro lado, ese hombre había dicho que el día de mañana comenzaría a trabajar, tal como un prisionero, tal como un esclavo, sus ojos se abrieron ante lo último. Un esclavo. El símbolo de su espalda era la muestra de que era un esclavo de este planeta. Esos malditos. Se habían atrevido a manchar su espalda con un símbolo de esclavitud. ¿Cómo se atrevían a hacerle eso a un Saiyajin? No pudo evitar dejar escapar un gruñido de frustración, antes de llevar sus manos una vez más al cuello, intentando deshacerse del collar. Pero tal como su intento anterior, no resultó en ningún tipo de éxito. A pesar de ello, él no se rindió. Continuó durante varios minutos, antes de comprender la dura realidad. No tenía forma de deshacerse del collar. Dejó escapar un grito de frustración. Maldición. Él, un esclavo. Prefería estar muerto. Miró a su alrededor, en busca de cualquier cosa que pudiera resultarle de utilidad, pero tal como se cabría esperar de una celda, no había nada que pudiera ayudar a un preso como él. Dejó escapar un gruñido. Maldición, maldición. ¿Por qué tenía que pasarle esto a él? Se dirigió hacia su cama, echándose y cerrando los ojos. Como fuera, no podía perder la calma. Si quería encontrar una forma de escapar a esta situación, necesitaba mantener la cabeza fría. Si el día de mañana iba a trabajar, lo mejor que podía hacer era conservar fuerzas y aprovechar el momento indicado. Con eso en mente, cayó en un profundo sueño. Cambio de punto de vista. Despertó cuando lo que parecía ser una alarma sonó por todo el lugar. Dejó escapar un gruñido, levantándose y mirando a su alrededor. ¿Qué era ese sonido? Fue entonces cuando se percató de que la puerta de su celda estaba abierta. Todos los prisioneros, dirigíos hacia la cantera para comenzar a trabajar. Una voz resonó por todos los lugares, posiblemente proviniendo de los altavoces que parecía haber en las paredes. Él dirigió su mirada hacia la puerta de su celda, antes de caminar. Salió de su celda, comprobando cómo el resto de prisioneros también lo hacían. No sabía a dónde ir. En primer lugar, ¿dónde estaba la cantera? Ni idea. Notó de reojo lo que parecían ser varios guardias vigilándolos. Si hacía cualquier movimiento sospechoso, posiblemente su collar volvería a liberar otra descarga eléctrica. Si él intentara hacer algo ahora mismo, su intento de huida no llegaría muy lejos. En su lugar, optó por seguir al resto de prisioneros. Comprobaría las instalaciones del lugar y comprobaría de primera mano si existía algún tipo de posibilidad para escapar de este lugar. Esa era la idea más inteligente en estos momentos. Estudiar el lugar y las posibles rutas de escape. No tardó mucho en llegar hasta la cantera, notando los picos que descansaban cerca de una pared. Un arma, pero, realmente sería de utilidad. Quizás podría matar a 1, 2, como mucho 3 guardias, pero, ¿de qué serviría? Terminarían atrapándolo de igual forma y nada le aseguraba que lo mantuvieran con vida después de asesinar a esos guardias.
podrían considerarlo demasiado peligroso como para mantenerlo con vida. En su lugar, optó por tomar uno de los picos y acercarse a la cantera, comenzando a picar piedra. Era un esfuerzo exigente y agotador, pero al mismo tiempo serviría de entrenamiento. Mientras picaba piedra, sus ojos se pasearon por el lugar. Guardias cubriendo cada rincón del lugar, sus ojos vigilando a cada uno de los prisioneros atentamente. No parecía haber una ruta de escape clara, las paredes eran demasiado altas como para saltar por encima de ellas, tomando en cuenta que tenía aquel maldito collar. Y en el momento que hiciera algo sospechoso, una descarga eléctrica recorrería todo su cuerpo. «Céntrate en tu trabajo», exclamó repentinamente un guardia. Antes de que pudiera reaccionar, un látigo aterrizó contra su espalda. Dejó escapar un quejido de dolor, cayendo sobre una rodilla, antes de que el látigo volviera a estrellarse contra su espalda una vez más. «Vamos, trabaja», gritó el guardia una vez más. Sus manos se aferraron al pico. Por unos momentos, se imaginó dándose la vuelta y clavando el pico en la cabeza de aquel sujeto, pero aquello solo terminaría mal para él. En su lugar, miró por encima de su hombro al hombre, dándole una mirada de pocos amigos y desafiante. Aquello pareció enfurecer más al guardia, que volvía a preparar el látigo. «No me mires de esa forma, maldito». Con eso dicho, el guardia volvió a impactar un latigazo contra su espalda. Intentó ignorar el dolor, realmente lo intentó, pero no pudo evitar soltar un quejido de dolor. Quería matar a ese maldito. Realmente quería hacerlo, pero sabía que debía contenerse. Con eso en mente, volvió su atención al pico, comenzando a picar una vez más. El guardia pareció satisfecho con aquello, volviendo su atención hacia otro prisionero. Y así, el día continuó. Picando y cargando piedra de un lado a otro, mientras recibía algún latigazo ocasional, o incluso una descarga eléctrica. A pesar de ello, él se contuvo en todo momento. Realizar alguna tontería posiblemente terminaría con su muerte. Y los guardias de aquel lugar lo sabían, por eso no mostraban miedo hacia él. Ellos se iban a arrepentir, cuando él lograra hallar la forma de escapar de este lugar, realmente lamentarían haberlo mantenido como un esclavo en lugar de matarlo. Comprobarían de primera mano el poder de un Saiyajin. Cambio de punto de vista. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que estaba en aquel lugar. ¿Días? ¿Semanas? Quizás incluso meses. No lo sabía. Había perdido la cuenta hace tiempo. Con cada día que pasaba, perdía cada vez más la esperanza de salir de aquel lugar. Levantarse, picar y cargar piedra, comer una comida que apenas alimentaba a un Saiyajin como él, dormir y repetir el proceso. Eso sin contar los constantes latigazos y descargas eléctricas que debía sufrir diariamente. No es como si él no hubiera intentado huir. Lo había intentado en más de una ocasión, creyendo haber encontrado una forma de escapar. Pero en cada una de esas ocasiones, él se había equivocado. No había forma de escapar de allí. Aquellos intentos solo terminaron en castigos, tales como 100 latigazos contra la espalda o múltiples descargas eléctricas. Y con cada día que transcurría, él se sentía más débil. Tanto física, como mentalmente. Era como si estuviera apagándose lentamente, como si estuviera aceptando esta maldita rutina. Estaba al precipicio de simplemente aceptar su vida como esclavo en este podrido planeta. Si el Eri lo viera ahora mismo, posiblemente intentaría darle ánimos, o quizás, lo regañaría por su actitud. Posiblemente le diría cosas como que no había que rendirse, o que todavía había posibilidades de escapar, que solo debía esperar a la oportunidad apropiada. Ella siempre había sido así de optimista. Dejó escapar un suspiro, su cola moviéndose por unos instantes, casi acorde a sus sentimientos. Su vida a partir de ahora realmente sería una vida de esclavo, sin opción a escapar, soportando las constantes agresiones de los guardias. En ocasiones como hoy, se preguntaba por qué no había muerto aquel día junto al resto. Él debería de haber muerto. Entonces, podría ahorrarse todo este sufrimiento. El Eri posiblemente diría algo como que había sobrevivido para vivir un día más, o que había sobrevivido para cumplir con su objetivo. Alguna tontería similar. Fuera como fuese, no tenía sentido pensar en ella ni en lo que hubiera dicho. Ella estaba muerta y eso era lo que importaba. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana con rejas que había en su celda, soltando un suspiro pesado en resignación. Y entonces fue cuando lo vio. La luna. Llena. Sus ojos se abrieron ante la vista, antes de que su corazón comenzara a latir fuertemente.
Fue como una reacción en cadena. Su corazón comenzó a latir rápidamente y con fuerza, todo su cuerpo comenzó a temblar, mientras crecía de estatura y su masa muscular aumentaba, un pelaje marrón comenzando a cubrir todo su cuerpo, las escasas ropas que vestía, haciéndose añicos ante su aumento de tamaño. Su rostro comenzó a tomar forma, un hocico apareciendo sobre su rostro, sus ojos volviéndose totalmente rojos. Creció y creció, su collar cediendo y rompiéndose en miles de pedazos. El techo sobre él se vino abajo, las paredes de igual forma. En cuestión de pocos segundos, su transformación se había completado. Un rugido salió de su boca, resonando en toda la noche, golpeando su pecho con ambas manos. Y cuando su mirada aterrizó sobre la prisión, lo que parecía ser una sonrisa se formó en los labios del ahora simio gigante. Sus fauces se abrieron, liberando una poderosa onda de energía. La explosión causante fue suficiente para borrar del mapa toda la prisión, junto a todos sus guardias y prisioneros. Todo el lugar tembló ante la explosión. El Ozaru dirigió su atención hacia lo lejos, donde una ciudad era visible desde su posición. Sus ojos se entrecerraron, una leve sonrisa formándose en sus labios. Hora de la venganza, fue su pensamiento, antes de emprender el vuelo hacia la ciudad. Aquella noche, el planeta Ilum cayó en el caos y cada uno de sus habitantes conoció la desesperación. En cuestión de tiempo, los habitantes del planeta Ilum conocieron la extinción. Cambio de punto de vista. Hemos llegado al planeta Freezer número 79. Anunció una voz robótica. Sus ojos se abrieron lentamente, la escotilla de su cápsula espacial abriéndose. Apoyó una mano contra el borde de la nave, saliendo de su interior y por unos momentos, respirando el aire de aquel planeta. Tomó aire, antes de dirigir su mirada hacia el frente, donde un soldado del ejército lo estaba mirando con sorpresa. Tú eres un Saiyajin. Fueron las palabras de aquel hombre con aspecto de ave, ignorando el hecho de que aquel joven Saiyajin frente a él estaba desnudo. ¿Quién eres? ¿Acaso perteneces al ejército? Cuestionó el soldado. Sí, pertenezco al ejército. Dijo él con indiferencia. ¿Se encuentra Lord Freezer en el planeta? Sabía que las opciones de que el demonio del frío se encontrarán en el planeta eran escasas, aún así, optó por preguntar solo por si acaso. No, Lord Freezer no se encuentra aquí. Fue la respuesta del soldado, tal como cabría de esperar. Ya veo, en ese caso, informa que Kyle ha llegado. Y que he cumplido con la misión de purga del planeta Ilum. Dijo él, antes de comenzar a caminar. Espera un momento. ¿Fuiste a la misión solo? ¿Dónde están tus compañeros? Cuestionó el soldado. Muertos. Con eso dicho, continuó con su camino, ignorando la expresión de sorpresa en aquel hombre con aspecto de ave. Ahora mismo lo único que quería era descansar. Y después de descansar, se aseguraría de comer como nunca antes había hecho. Cambio de punto de vista. Después de descansar, pasar algún tiempo en un tanque de recuperación y vestirse apropiadamente con una armadura, se dirigió hacia el comedor. Debía de admitir que había echado de menos la sensación de tener puesta una armadura. No había un atuendo mejor para un guerrero Saiyajin como él. Una vez en el comedor, se aseguró de ordenar toda la comida posible. Después de pasar a saber cuánto tiempo en el planeta Ilum siendo un esclavo, estaba ansioso por tener algo de comida real después de tanto tiempo. Con eso en mente, se aseguró de devorar toda la comida posible. El simple hecho de comer parecía tratarse de una bendición después de aquella experiencia en aquel maldito planeta. Lamentablemente, alguien interrumpió su comida. Dirigió su mirada hacia un lado, observando a aquel hombre del hangar. El mismo hombre con aspecto de ave que lo había recibido. ¿Qué quieres? Cuestionó él, dándole un mordisco a un muslo de carne. Solo vengo a informarte acerca de tu próximo escuadrón. Como has perdido a tu escuadrón en la misión al planeta Ilum, se te ha asignado de inmediato a otro escuadrón. Te reunirás con ellos en tu próxima misión en el planeta Vanubis. Comentó el soldado con aspecto de ave. HMPH, así que ya he sido asignado a un nuevo escuadrón. No pierden el tiempo, como sea. Solo espero que no sean molestias para mí. Comentó él. No deberías preocuparte por eso. Son Saiyajin, como tú. Dijo el soldado. Él detuvo su comida ante aquello. Parpadeó varias veces, dirigiendo su mirada hacia el soldado, como si acabara de decirle una locura. ¿Acaso había escuchado bien? ¿Cómo dices? Cuestionó él. Has sido asignado al escuadrón de Vegeta. Dijo el soldado. Él abrió los ojos. Un único pensamiento cruzó su mente en aquel momento. Genial, pensó de manera sarcástica Kyle. Y hasta aquí el segundo capítulo sobre el pasado de Kyle.
Sé que estabais impacientes por la revancha de Kyle y Frost, pero antes de nada había que echarle otro vistazo al pasado de Kyle. Espero que os haya gustado. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.